Mi nombre es Carlos Morales. Tengo 49 años y trabajo como sepulturero hace casi 28 años ya. Yo trabajo en el Cementerio Municipal de Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe. Es un cementerio grande, antiguo. Tiene tumbas de gente que murió allá en 1918. ¿Saben? Yo ya vi de todo en estos años. Entierro todo tipo de gente. Rico, pobre, joven, viejo, niños también. Esa parte es la peor. Pero es parte del trabajo. Uno se acostumbra con la muerte, se vuelve rutina. Todos los días paso por cientos de tumbas. Hago mantenimiento, cavo, entierro. Es mi trabajo. Pero hay una tumba que hasta hoy no sé. Es diferente. Todo funcionario antiguo de acá sabe cuál es. Nosotros no hablamos mucho sobre ella, pero todo el mundo sabe y todo el mundo la evita. Es la tumba de la familia Peralta. Queda allá en el sector R, lote 17. Es un mausoleo grande, de mármol gris, medio desgastado por el tiempo. Tiene el nombre de la familia grabado arriba, familia Peralta. Y abajo, 7 nombres, 7 personas de la misma familia, todas enterradas ahí, todas muertas en el mismo mes. Octubre de 1976. Cuando yo entré acá en 1996, tenía 21 años. Era joven, lleno de energía, no le tenía miedo a nada. En mi primer día, quien me mostró el cementerio fue don Héctor. Él era el sepulturero más antiguo en esa época. Tenía casi 68 años, pero todavía trabajaba firme. Don Héctor era un tipo serio, de esos hombres callados, trabajadores, que no andan con charlas de más, no bebía, no fumaba, iba a la iglesia todos los domingos. Él me llevó a conocer el cementerio entero, me mostró dónde quedaba cada sector, me enseñó lo básico del trabajo. Ahí pasamos por el sector R, y cuando llegamos cerca de la tumba de la familia Peralta, don Héctor se detuvo, miró la tumba, después me miró a mí, y dijo algo que nunca olvidé. Carlos, vos podés trabajar en cualquier lugar de este cementerio, pero esta tumba acá, si podés evitarla, evítala. Y si no podés, nunca te quedes solo. Yo me reí en ese momento. Pensé que era una broma de veterano con novato, ¿sabes? Pero don Héctor no se rió de vuelta. Estoy hablando en serio, pibe. Yo estuve acá en 1976. Yo ayudé a enterrar a esta familia y hay cosas que vi que ningún hombre debería ver. La forma en que lo dijo me heló la columna. No era broma. Le pregunté qué había pasado y don Héctor suspiró hondo, prendió un cigarrillo. Era la única vez que lo vi fumar y me contó. Primero vinieron los 3 chicos. 3 cajones chicos, hermanos. La nena más grande tenía 11 años. El del medio tenía 8 y el más chiquito 6 años. La causa oficial fue intoxicación alimentaria, pero don Héctor dijo que en esa época hubo gente que dudó. Los forenses cuchicheaban entre ellos. Uno de ellos había levantado la hipótesis de veneno indetectable, algo que nunca había visto antes. No era intoxicación alimentaria. Había algo no natural, algo orquestado. Los chicos fueron las primeras víctimas de una tragedia que comenzó en la mente de alguien. 3 días después, la abuela de la familia, ataque cardíaco, de repente, sin aviso. Una semana después, la madre la encontraron en la bañera ahogada. Dijeron que fue accidente. 2 días después, el tío se cayó de la escalera, se quebró el cuello y, por último, el padre, Ernesto Peralta. Él se ahorcó. 7 personas, una familia entera, todo en menos de un mes, todos enterrados en el mismo mausoleo. Don Héctor participó de los 7 entierros. Él era joven en esa época, tenía solo 22 años. Estaba en el empleo hacía pocos meses. Me contó que en el entierro de los chicos lloró, no pudo aguantar. Ver esos 3 cajoncitos chicos siendo enterrados juntos. Dijo que hasta hoy lo recuerda, pero el entierro que lo marcó de verdad fue el del padre. El Ernesto tenía poca gente en el entierro. La familia se había acabado. Solo fueron algunos vecinos curiosos. El cura de la parroquia se negó a ir, mandó a un cura suplente y aún ese cura se quedó poco tiempo. Bendijo rápido y se fue. Cuando fueron a sellar el mausoleo, después de meter el cajón del Ernesto ahí adentro, pasó algo. Don Héctor me miró profundo a los ojos cuando me contó esto. Carlos,
Yo y 5 hombres más estábamos ahí. 6 hombres, todos nosotros escuchamos voces viniendo de adentro de la tumba. Voces de chicos. No era solo llanto, era un llanto mojado, arrastrado, como si las cuerdas vocales estuvieran atrapadas en algo viscoso. Y la risa era corta y seca, como si el aire estuviera siendo forzado a salir de un pecho sin vida, y una voz de hombre riéndose. Le pregunté si podía ser eco, ruido de afuera. Él negó con la cabeza. Acabábamos de sellar, recién, y el ruido venía de adentro. Todo el mundo escuchó. Uno de los sepultureros largó la herramienta y salió corriendo. El cura también escuchó y nunca más volvió. Don Héctor apagó el cigarrillo en el suelo. Desde ese día, nunca más me acerqué a esa tumba solo. 40 y pico de años que trabajo acá y evito ese lugar. Me quedé pensando en eso por días, pero pensé que era cosa de gente antigua, ¿sabes? Superstición. Hasta que años después, en 1998, tuve mi primera experiencia. Yo estaba cortando el pasto cerca de la tumba. Era media mañana, sol caliente, día normal. Ahí escuché voces de chicos, bajito, como si estuvieran conversando entre ellos, risitas. Susurros. Paré enseguida, miré alrededor. No había nadie, ningún chico, ningún visitante. El cementerio estaba vacío en esa área, pero yo seguía escuchando. Fui acercándome más a la tumba y las voces se hacían más claras. Cuando llegué cerca de la puerta de mármol, sentí una presión extraña en el pecho. No era falta de aire. Era como si manos heladas estuvieran aplastando mis costillas desde adentro hacia afuera. Y entonces las voces pararon. Silencio total. Miré al piso frente a la tumba y vi que el pasto estaba quemado. Un círculo perfecto de pasto quemado, como si alguien hubiera tirado fuego ahí, pero no había olor a humo, no había ceniza, no había nada, solo pasto muerto en círculo. Salí de ahí enseguida. Fui a buscar a don Héctor y le conté. Él solo movió la cabeza y dijo: «Bienvenido al club, Carlos. Desde ese día yo sé que hay algo diferente en esa tumba. No sé qué es. No sé si es sobrenatural, si es cosa de mi cabeza, si tiene explicación, pero sé que lo sentí, y en los próximos años iba a sentir mucho más, porque la tumba de la familia Peralta no nos deja olvidarnos de ella nunca». Después de aquella primera experiencia en 1998, me quedé medio asustado, no voy a mentir, pero seguí trabajando. Evitaba esa área cuando podía, cuando no podía, iba rápido. Hacía el trabajo y me iba. Con el tiempo, fui conociendo a otros funcionarios y descubrí algo. Yo no era el único que había vivido cosas extrañas en esa tumba. Lejos de eso, todo funcionario antiguo tenía una historia para contar, y cada historia era peor que la otra. En 2004, conocí a doña Mercedes. Ella se había jubilado unos años antes, en 1999. Trabajó acá como cuidadora de 1981 hasta 1999. 18 años limpiando el cementerio. Doña Mercedes era una mujer fuerte, ¿sabes? De esas que criaron 4 hijos sola, trabajando duro. No le tenía miedo a nada. Pero cuando fui a visitarla a su casa en 2004 y toqué el tema de la tumba de la familia Peralta, la cara se le cambió. Se puso pálida. «Carlos, no me gusta hablar de eso», pero yo insistí. Le dije que quería entender, que yo también había sentido cosas extrañas. Ella suspiró, sirvió un mate y me contó. Octubre de 1988, 12 años después de la tragedia de la familia Peralta, doña Mercedes estaba haciendo la limpieza del cementerio al final de la tarde. Ya estaba oscureciendo, pero ella quería terminar el trabajo. Cuando pasó por la tumba de los Peralta, vio algo que no podía ser. La puerta de mármol estaba entreabierta. Imposible. Esa tumba estaba sellada con cemento hacía años. Ella pensó en vandalismo. Se acercó para ver mejor y entonces escuchó voces de chicos cantando. Venía de adentro de la tumba. Era una ronda infantil antigua, me contó, de esas que cantábamos cuando éramos chicos, pero las voces eran extrañas y sonaban como si vinieran de lejos. Doña Mercedes intentó mirar dentro de la tumba por la rendija. Solo cuando se acercó, se desmayó. Cuando despertó, estaba en el hospital. Los guardias del cementerio la encontraron tirada al lado de afuera de la tumba. Ella calcula que estuvo unos 20 minutos desmayada. Los médicos le preguntaron qué había pasado. Ella lloraba y no podía hablar bien. Le llevó días poder contarle a alguien lo que vio. Vi figuras sentadas dentro de la tumba. Parecían personas,
pero no eran. Eran sombras con forma de gente y estaban todas mirándome. Y una de ellas levantó la mano como si me estuviera llamando, invitándome a entrar. Doña Mercedes nunca más fue la misma después de eso. Pidió jubilación anticipada, desarrolló pánico al cementerio, hasta para ir a entierros de familiares, ya no iba más. Cuando terminó de contar, me miró y dijo: Carlos, si sentís cualquier cosa extraña en ese lugar, salí, no te quedes, no intentes entender. Solo salí, pero no fue solo doña Mercedes, está Damián también. Damián trabajó acá de 1990 hasta 2002. Era sepulturero como yo, tipo duro, exmilitar, no creía en nada de sobrenatural, hasta 1994. Ese año, Damián estaba cavando una fosa cerca del mausoleo Peralta, final de tarde, empezando a oscurecer. Él estaba solo. Los otros sepultureros se habían ido temprano. De repente, sintió un peso en el pecho. La presión en el pecho no era falta de aire. Era como si manos heladas estuvieran aplastando sus costillas. La náusea venía de adentro, como si la tierra del cementerio estuviera intentando forzarlo a vomitar la propia vida. El frío no venía del tiempo, venía del mármol de la tumba, subiendo por su piel como hielo líquido. Él intentó seguir cavando, pero la presión aumentaba. Empezó a sudar frío, a temblar, la visión se le nubló y entonces vino la náusea. Largó la pala y cayó de rodillas. Empezó a vomitar, vomitó mucho. El cuerpo se le enfrió de repente, temblores descontrolados. Y ahí se desmayó. Cuando Damián despertó, estaba dentro de la fosa que había cavado, adentro, acostado en el fondo. Él no recordaba haber caído, no recordaba haber bajado, nada. Solo despertó ahí abajo, mirando al cielo que ya estaba oscuro. Salió arrastrándose de la fosa, aterrado. Fue directo al centro de salud. Estuvo 3 días con fiebre alta. Los médicos le hicieron exámenes de todo. No encontraron nada, ninguna infección, ningún virus, nada. Pero él tenía marcas moradas en el cuello y en el pecho. Los médicos dijeron que podía ser de los vómitos, de la caída. Damián nunca más trabajó solo. Y cuando me contó esta historia en 1998, terminó así: Carlos, no sé qué hay en esa tumba, pero hay. Lo sentí en carne propia y casi me muero. Escuché todas estas historias y pensaba, ¿será sugestión? ¿Será que uno se asusta porque conoce la historia y entonces imagina cosas? Hasta 2006. Ahí me pasó a mí de nuevo. Yo tenía 31 años, ya llevaba 10 años en el empleo. Pensaba que ya conocía bien el lugar. Me mandaron a hacer mantenimiento en las rejas del mausoleo Peralta. Las rejas de hierro estaban oxidadas, necesitaban arreglo. Era mediodía, sol caliente, yo estaba solo ahí, pero el cementerio estaba lleno. Había un entierro pasando en otra área. Se podía escuchar a la gente, al cura hablando. Apoyé la mano en la reja de hierro para ver el daño, y en el momento que toqué el metal, sentí un mareo súbito, fuerte. La visión se me nubló. Todo empezó a girar. Intenté sostenerme de la reja, pero las piernas me fallaron y entonces, por algunos segundos, yo ya no estaba ahí. No sé explicarlo bien. Fue como un sueño, pero yo estaba despierto. Vi una mesa de comedor antigua, de madera oscura. Había personas sentadas, bultos. No se veían las caras, solo las formas. Los bultos estaban sentados, pero lo que me aterró fue que uno de ellos, el bulto de un chico más cerca, tenía la cabeza girada al revés, mirándome fijamente. Y la voz estaba gritando mi nombre, distorsionado, como si supiera quién era yo. Y estaban cenando, pero todo estaba en silencio. Nadie se movía bien. Escuché llanto de chico, lejos, haciendo eco, y una voz de hombre diciendo algo que no entendí. Todo oscuro, pesado, una sensación horrible de desesperación, de miedo. Cuando volví, estaba acostado en el piso a 25 metros de la tumba. Me había movido, caminado. No recuerdo, me quedé ahí acostado, desorientado por unos minutos. No sabía dónde estaba, no sabía qué hora era. Un compañero me encontró y me preguntó si estaba bien. Le dije que me había sentido mal, que era el sol, pero no era el sol. Me quedé con la cabeza mal el resto del día, dolor de cabeza, mareo, como si me hubieran pegado, y esas imágenes se me quedaron en la cabeza por días,
por semanas. Hasta hoy a veces recuerdo y siento ese aprieto en el pecho de nuevo. Después de eso, empecé a prestar más atención y me di cuenta, no era solo conmigo, no era solo con los antiguos, había más gente nueva en el empleo, visitantes, todos relatando cosas extrañas en esa área, sonidos que no deberían existir, sensaciones de malestar, fotos que salen mal, siempre en el mismo lugar, siempre cerca de la tumba de la familia Peralta. Y empecé a preguntarme qué realmente pasó con esa familia en 1976, por qué no descansan y por qué esa tumba todavía afecta a las personas tantos años después. Iba a descubrir la respuesta, pero de una forma que nunca imaginé. En diciembre de 2022 iba a pasarme la experiencia más aterradora de mi vida. Y esta vez iba a quedar cara a cara con la verdad sobre la familia Peralta. Y antes de seguir, quiero que me cuenten algo. Si ustedes trabajaran en un cementerio y supieran que hay una tumba maldita, ¿la evitarían o la enfrentarían? Escriban en los comentarios evitar o enfrentar. Quiero saber qué haría la gente que me está escuchando ahora. Y si todavía no se suscribieron al canal, háganlo ahora. Toquen el botón de suscripción porque lo que viene después de esto es todavía más fuerte. No se lo pueden perder. Ahora sigamos. 20 de diciembre de 2022. Yo tenía 47 años. Ya llevaba 26 años trabajando acá. Pensaba que ya había visto todo, que ya había pasado por todo lo que esa tumba podía hacer. Estaba equivocado. Ese día, la administración del cementerio mandó hacer una inspección completa en la tumba de la familia Peralta. El mausoleo iba a cumplir 47 años en 2023. Querían verificar la estructura, ver si necesitaba reforma. Nadie quiso hacer el trabajo. Ofrecieron hasta un pago extra. Aún así, nadie quiso. Yo necesitaba la plata. Cuentas para pagar, ¿sabes cómo es? Acepté. Mis compañeros me miraron con esa cara tipo, te vas a arrepentir, pero fui. Llegué temprano. 6 de la mañana, sol todavía saliendo. El sector R estaba silencioso, demasiado silencioso. Cuando llegué cerca de la tumba, lo primero que vi me dejó helado. Había dibujos en la puerta de mármol, dibujos de chicos hechos con algo negro. Parecía carbón o qué sé yo. Dibujos simples, monitos de palito, una casa, un árbol, y en el centro 7 figuras tomadas de la mano. Me acerqué más. Los dibujos habían sido hechos recientemente, se notaba. No tenían polvo, no tenían suciedad encima. Pero ¿quién los hizo? Cuando había pasado por ahí el día anterior, no había nada. Intenté limpiarlos con agua. La cosa no salía. Frotaba nada. Parecía que se había pegado al mármol. Desistí. Empecé el trabajo de inspección, pero había algo. Me sentía observado. Esa sensación fea de tener a alguien mirándote. Pero cuando te das vuelta, no hay nadie. Todo el tiempo esa sensación. Allá por las 9 de la mañana, escuché voces de chicos, bajitas, apagadas, como si vinieran de adentro de algo cerrado. Paré lo que estaba haciendo. Presté atención. No se entendía lo que decían, pero eran voces infantiles, 2, 3 voces. No sé, parecía que estaban jugando, conversando. Miré alrededor, nada, nadie. El cementerio estaba vacío a esa hora. Me acerqué a la puerta de la tumba. Las voces se hicieron un poco más claras. Apoyé la oreja en el mármol y las voces pararon. Silencio total, ese silencio pesado, incómodo. Me quedé ahí parado, oreja en la puerta esperando, y entonces escuché bien bajito, casi un susurro. Hola. Pegué un salto para atrás. El corazón se me disparó. Miré la tumba. Nada, solo esa puerta de mármol gris con los dibujos de carbón. Debería haberme ido. Debería, pero qué sé yo, necesitaba terminar el trabajo. Ahí fue cuando empezó a ponerse peor. De la nada vino una náusea fuerte. El estómago se me dio vuelta. Empecé a sudar frío. Las piernas se me aflojaron. Intenté sostenerme de la reja de la tumba, pero el mareo era muy fuerte. Caí de rodillas y ahí empecé a vomitar. Vomité todo lo que tenía en el estómago y seguí con arcadas. Todo el cuerpo me temblaba. La temperatura se desplomó. Frío, mucho frío. Yo estaba bajo el sol del mediodía, pero tenía frío, temblaba. Los dientes me castañeteaban y entonces vinieron las imágenes. No fueron visiones claras, ¿sabes? Era todo confuso, fragmentado, como cuando estás durmiendo y teniendo una pesadilla, pero estás medio despierto. Vi flashes, una mesa de comedor,
platos, comida, caras borrosas, sin detalles, solo formas, llanto. Mucho llanto, una voz gritando, desesperación, oscuridad, todo mezclado, confuso, rápido, y esa sensación de miedo, de desesperación, de algo muy, muy mal. Me desmayé, no sé por cuánto tiempo. Cuando desperté, el sol ya estaba más bajo. Debían ser unas 3, 4 de la tarde. Estaba acostado en el piso a 15 metros de la tumba. Mi cuerpo estaba helado, empapado de sudor, temblando. Intenté levantarme, pero las piernas no respondían bien. Me quedé ahí sentado en el piso, intentando entender qué había pasado. Salí de ahí como pude. Me fui directo a casa. Estuve 5 días con certificado médico, fiebre alta. Los médicos me hicieron exámenes de todo: sangre, orina, rayos X. No encontraron nada. Ninguna infección, ninguna enfermedad, pero yo estaba enfermo, muy enfermo. Bajé 7 kilos esa semana. No podía comer, no podía dormir, y esas imágenes se me quedaron en la cabeza, pegadas. Cuando volví al trabajo, estaba diferente, asustado, perturbado. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Empecé a investigar. Fui a la biblioteca, busqué diarios viejos de 1976. Hablé con gente vieja del barrio donde vivía la familia Peralta. Descubrí cosas que nunca se habían hablado abiertamente. Ernesto Peralta, él no era una persona normal. En los años 70 formaba parte de un grupo espiritualista, pero no era de esos grupos comunes de centro espírita. Era diferente, más cerrado, más extraño. Descubrí que el grupo creía que la muerte no era el fin, eran rituales de ascensión. Ernesto no quería matar a la familia. Él creía que podía unirlos a un ser superior, pero necesitaba que el acto fuera completo y el cajón sellado con la familia completa. Su acto final, el ahorcamiento, fue la firma final de lo que él consideraba ser el ritual. Era el toque maestro para sellar todo. Los vecinos contaban que en las semanas antes de las muertes escuchaban ruidos extraños de la casa de los Peralta, cánticos, gritos en medio de la madrugada, y Ernesto andaba diciendo cosas raras sobre unir a la familia para siempre, sobre pasar a otro plano juntos. Cuando los chicos empezaron a morir, algunos vecinos sospecharon, pero en esa época, en 1976, era más difícil investigar esas cosas, y la familia Peralta tenía nombre. Tenía plata. La policía cerró el caso rápido, todo archivado como muertes accidentales y suicidio. Pero descubrí que hubo gente que sospechó, que creía que Ernesto había hecho eso a propósito, matado a la familia entera y después se mató. ¿Por qué? Por el ritual, por esa creencia enfermiza. Pero algo entendí: sea lo que sea que Ernesto hizo, salió mal. El pacto no se completó. Algo falló, porque esa familia no descansó. No hasta hoy. Y yo sigo trabajando acá, sigo pasando por esa tumba, pero ahora sé que hay algo ahí, algo que no se fue, algo que tal vez nunca se vaya. Después de lo que me pasó en 2022, la historia empezó a divulgarse. No sé cómo se filtran estas cosas, ¿no? Alguien comenta con alguien, esa persona postea en internet y listo. De repente empezó a venir gente de afuera, curiosos, gente que quiere sentir algo, que quiere tener una experiencia. ¿Y sabes qué me di cuenta en estos últimos años? No todo el mundo siente. Hay gente que llega acá y va directo a la tumba de la familia Peralta y no siente nada, nada de nada. Se queda ahí, saca fotos, conversa, se ríe, normal. Y hay gente que apenas se acerca y ya se siente mal. Es extraño, muy extraño. Hubo una piba el año pasado, 2024. Vino con un grupo de amigos, eran unos 5 o 6 jóvenes haciendo esos videos para internet, ¿sabes? De lugares embrujados. El grupo entero se quedó ahí filmando, jugando. Nadie sintió nada. Pero la piba no aguantó ni 5 minutos. Empezó a llorar de la nada, sin motivo aparente. Lloraba y lloraba, sollozando, como si hubiera visto algo horrible. Los amigos se quedaron sin entender, le preguntaban qué era. Ella solo podía decir: los escuché que me llamaban. Tuvo que irse, salió casi corriendo. Crisis de pánico.
Los amigos de ella no escucharon nada, no sintieron nada. Hubo un fotógrafo también, vino acá a fotografiar tumbas antiguas para su trabajo, tipo profesional, equipo caro, esas cosas. Sacó fotos de todo acá en el cementerio, cientos de fotos, todas normales. Pero cuando llegó a la tumba de los Peralta, las fotos salían negras, todas completamente negras. Pensó que era problema de la cámara. Probó ahí mismo en otra tumba. Funcionó. Volvió a la tumba de los Peralta. Negra de nuevo. Intentó con otra cámara que tenía. Lo mismo. Desistió. Se fue medio sin poder creerlo. Y están los que no sienten nada, varios. Hubo un grupo de estudiantes de historia que vinieron acá a hacer un trabajo sobre el cementerio. Pasaron horas en el sector R, midieron, fotografiaron, anotaron todo. Ninguno de ellos sintió nada extraño. Para ellos era solo una tumba antigua más. Me quedo pensando en eso. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas sienten y otras no? Tengo una teoría, no sé si está bien, pero es lo que pienso. Algunas personas son más sensibles, qué sé yo, a la energía, a esas cosas que no entendemos. O tal vez sea psicológico nomás. La persona ya viene sabiendo la historia, ya viene con miedo, y entonces crea las cosas en su cabeza. Sinceramente no sé. Lo que sé es que yo sentí, don Héctor sintió, doña Mercedes sintió, Damián sintió, y varias otras personas a lo largo de estos 48 años sintieron. Puede ser sugestión. Puede ser miedo creando cosas en nuestra cabeza, pero también puede ser real. Esa es la parte que me deja sin dormir hasta hoy, porque no puedo explicar todo lo que sentí, todo lo que vi, esas voces, ese malestar, esas imágenes en mi cabeza. Fue demasiado real para ser solo imaginación. La semana pasada pasó algo. Estaba pasando por la tumba a media tarde. Iba a pasar de largo nomás, pero paré porque había dibujos de nuevo en la puerta. Dibujos de carbón, iguales a los de 2022. Pero ahora había 8 figuras. Antes eran 7. Ahora son 8. El dibujo era tosco, de carbón, pero la octava figura estaba dada vuelta hacia afuera del círculo y no tenía el trazo de chico. Parecía adulta. Estaba en la posición en que yo estaba acostado cuando me desmayé aquella vez en 2022. Y no estaba tomada de la mano con los otros. La octava figura tenía las manos extendidas en mi dirección. No sé qué significa eso. No quiero saber, pero me dejó con un frío en la columna. Limpié los dibujos o intenté. No salieron. Al día siguiente todavía estaban ahí. Acá hasta hoy. Tengo 49 años. Ya estoy viejo para buscar otro empleo. Y sinceramente ya me acostumbré en medio al cementerio, a la muerte, a esa tumba. Paso por ella casi todos los días. A veces no siento nada. A veces siento esa presión en el pecho de nuevo. Aprendí a convivir. Pero hay días que miro esa tumba y pienso, ¿qué hay realmente ahí adentro? ¿Solo 7 cuerpos enterrados hace 48 años o hay algo más? No tengo respuesta. Nadie tiene. Tal vez nunca nadie tenga. Pero si vienen a visitar Rosario acá en Santa Fe y vienen a conocer nuestro cementerio, van a ver la tumba de la familia Peralta en el sector R, lote 17. Pueden pasar por ella y no sentir nada. Pueden pensar que es todo historia, leyenda urbana, y tal vez tengan razón, tal vez sea todo en nuestra cabeza nomás. Pero si son de esas personas sensibles, de esas que sienten estas cosas, van a entender por qué le tenemos miedo a ese lugar. Van a entender que no todo en este mundo tiene explicación, y que a veces los muertos no descansan tan en paz como quisiéramos. La tumba de la familia Peralta está ahí, va a seguir ahí, y lo que sea que esté dentro de ella también va a seguir ahí esperando, tal vez esperando por nada, o tal vez esperando por alguien. No sé, pero sé que voy a seguir trabajando acá, conviviendo con este misterio, porque algunas preguntas nunca vamos a tener respuesta, y tal vez sea mejor así. Y hasta acá llegó este relato, hermano. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro tuyo reconoció que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Yo sigo trabajando en ese cementerio, paso por esa tumba casi todos los días, y cada vez que lo hago, me acuerdo de todo lo que viví. Si te gustó esta historia real de un sepulturero, suscríbete al canal ahora mismo. Hay muchas más historias esperando, historias que solo los que trabajamos entre los vivos y los muertos
conocemos. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y compartí este video con alguien que le gusten las historias reales de terror. Nos vemos en el próximo relato del cementerio. Que descanses bien esta noche, si podés.